Si estás buscando una forma creativa de incorporar más vegetales a la comida de todos los días, quédate porque te va a encantar este crumble de verduras. En el video les voy a mostrar cómo combinar ingredientes frescos para crear un plato único y sabroso que sorprenderá a todos. Arrancamos cortando en trozos o en láminas 900 gramos de zucchini que ya los tengo lavados. Mientras me quedo cortando el zucchini, les quiero decir que me encanta compartir este tipo de recetas con ustedes porque con ellas podemos incorporar más verduras a las comidas de todos los días. Y realmente este plato queda súper sabroso. Una vez que los tenemos cortados, tomamos una sartén, le ponemos un poco de aceite y vamos a saltear los zucchinis a fuego fuerte, así se doran y no largan tanto líquido. Si quisieran, también podrían reemplazar los zucchinis por zapallitos de tronco. Cada tanto vayan revolviendo los zucchini, así se cocinan todos parejos. Mientras se cocinan, vamos a picar un buen pedazo de morrón rojo. Una cebolla que sea bien grande, también la vamos a picar chiquitita. Lo mismo vamos a hacer con una zanahoria bastante grande. Y por último vamos a picar un puerro. Para cocinar las verduras en una olla ponemos un poco de aceite, añadimos un diente de ajo y lo dejamos unos segundos para que el aceite tome gusto a ajo. Sumamos el morrón. Si te gustó este video puedes ayudarme dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales o con ese amigo o amiga a la que le encantan las verduras y le podría ser súper útil esta receta. Y añadimos las cebollas. Fíjense que acá donde tengo las cebollas yo le agregué una cebollita de verdeo sin la parte verde que la reservo para un poquitito más adelante. Vamos a sumarle también las zanahorias que habíamos picado y el puerro. Lo integramos muy bien. Si te gustan las verduras, acá arriba te dejo un pastel de verduras sin harina que queda buenísimo. Y también te voy a dejar este gratinado de espinacas que queda espectacular. Vamos a dejar que todo esto se cocine hasta que las zanahorias se ablanden un poco. Cuando los zapallitos estén listos, fíjense que están bastante doraditos. Lo que vamos a hacer es lo vamos a apagar. Una vez que las zanahorias estén tiernas, vamos a retirar la olla del fuego. Para hacer el crumble vamos a mezclar 100 gramos de harina 4 ceros o harina de todo uso, le sumamos 100 gramos de queso rallado, integramos muy bien. De a poco le voy a ir agregando aceite hasta que se forme un arenado. Aproximadamente de aceite les puede llevar de unos 50 a unos 100 centímetros cúbicos, pero eso sí, vayan agregándole el aceite de a poco. Una vez que le hayan agregado el aceite que necesita, fíjense que yo cuando aprieto con la mano esta mezcla, quedan formadas pelotitas, algunas más grandes y otras más chicas. Esto es lo que ustedes tienen que lograr. Así que agréguenle el aceite de a poco hasta que les quede así. Y esto es algo opcional, pero que a mí me gusta agregárselo. Le voy a poner un poco de albahaca seca, que la pueden reemplazar por alguna otra hierba aromática que a ustedes les guste. Y si quieren saber cómo secar albahaca seca, acá arriba les dejo el enlace del video en el que les explico muy bien cómo hacerlo. Y también le voy a añadir esto que tengo acá, que son 6 nueces a las que piqué bien chiquititas. Esto le queda espectacular arriba al crumble. Así que si se animan, pruébenlo y después me cuentan qué les pareció. Una vez listo el crumble, vamos a volver con las verduras que habíamos cocido. Le vamos a agregar los zucchinis, que también ya los teníamos cocidos. Sumamos 3 huevos. Para condimentar solamente le voy a poner sal y pimienta, pero obviamente que esto va a ir a gusto de cada uno. En este momento también le voy a sumar la parte verde de la cebolla de verdeo, que la piqué un poco. Integramos muy bien.
Obviamente que yo lo estoy haciendo con estas verduras, pero ustedes pueden hacerlo con las verduras que más les gusten. Es más, los invito a que me dejen en los comentarios qué otra verdura le agregarían a este crumble. Cuando lo tengamos listo, tomamos una asadera que luego voy a llevar al horno. Ahora la voy a enmantecar muy bien. Esta fuente redonda mide 28 centímetros. Vamos a poner todas las verduras sobre la asadera y las vamos a distribuir. Por último, cubrimos toda la superficie de los zapallitos y las verduras con el crumble. Mientras yo me quedo poniendo el crumble arriba de los zapallitos, los invito a que si todavía no lo hicieron, que se suscriban al canal, así no se pierden ninguna receta. Y llevamos a horno moderado hasta que el crumble esté dorado. Aproximadamente son entre unos 20 a unos 25 minutos. Y así tenemos listo un almuerzo o una cena llena de sabor. Lo pueden comer solo, acompañarlo con lo que ustedes prefieran. Espero les haya resultado fácil de seguir esta receta, que se animen a preparar este crumble en casa y recuerden que pueden ser creativos con los ingredientes, variar las verduras y así descubrir sabores nuevos. Nos vemos pronto. Chau, chau.